Estamos grabando ahora y ya empezamos con la primera sesión. Bueno, ¿sí se escucha? Soy Antonio. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Este, nos tocó exponer a nosotros la visión neoclásica de la economía. Es, como lo mencionaba el profesor, una recapitulación de lo que vimos en el propedéutico. Entonces, eh, la que sigue, la que sigue. No sé si vamos a comenzar con la actividad, Luis. Sí, yo lo explico. Ok, pues para comenzar y desempolvar un poco lo que vimos en el propedéutico, vamos a hacer una actividad. Nada más que ayer la intentamos hacer en otra clase y hubo ahí unos pequeños errores, entonces primero explico unos puntos. El chiste de esto, imagínense en un salón, entonces las preguntas se despliegan en, digamos, en la imagen que proyecta, ¿no? Entonces, en el pizarrón. Y desde sus celulares tienen que contestar o seleccionar la opción, pero viendo al pizarrón, ¿no? Entonces, como no tenemos pizarrón aquí, mi pantalla o esta pantalla que se está presentando es lo que va a servir de pizarrón. Entonces, necesitan dos dispositivos. Para las personas que nada más están en su celular, perdón, empiezo por las de computadora. Para las personas que están en computadora, les pido por favor que desde su celular se metan a esta página web y metan este PIN. Ahora, para las personas que están desde su celular y tienen al lado su computadora, veo por ejemplo ahí a Daniela o a este Arturo, métanse desde la computadora, métanse a esta página, metan el ID, nada más que desde el celular pues van a tener como que ver, porque ahí se van a ver las preguntas. Y para las personas que nada más están con su celular, va a ser un poquito más complicado, porque las preguntas se van a, digamos, van a salir, entonces ustedes van a salir en Zoom, entonces ustedes se van a tener que cambiar de aplicación para poderlas contestar. Pero bueno, va a ser un poquito eh, interesante y veamos qué tal nos sale. Entonces, yo lo voy a... ¿Ya entramos de una vez, Luis, o esperamos? Sí, 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 ya entren. De hecho, aquí ya hay varios que ingresaron, hay 12, todavía nos faltan. Bueno, ahí ya se... 18. Entonces les recuerdo, la pregunta se va a desplegar en la pantalla que estoy compartiendo y desde sus celulares tienen que seleccionar la opción. En sus celulares no se van a ver las preguntas y los que están en el Zoom en el celular, pues al revés, ¿no? 20. Eh, ¿Hay alguien que no se haya podido meter, que esté teniendo algún problema? 19. Ok, creo que ya. Entonces, pues ya lo voy a comenzar y el que gane, pues se va a ganar, no sé, una buena cervecita cuando nos podamos ver. Entonces, pues bueno, aquí vamos. Andar por Rappi, ¿eh? Ah, no, mejor cuando nos veamos, profe. Así es. Un punto extra. Va, va, va. Bueno, y aquí vamos.
Ahí es de tiempo. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Bien. 6 personas tuvieron la respuesta correcta. Ahí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Guadalupe. Para ti, ese ordenamiento binario completo, ¿a qué se refiere? A ver, dime. Sí, Es como que el se corta, ordenamiento disculpa. binario completo, ¿a qué se refiere? Pues según yo era el orden de las secuencias de lo que hablábamos como... Ay, espera, tomo mis notas porque creo que algo no lo hice bien. O si no, Adán, para que Sí. esté más rápido. Dijo como una cuestión que se da entre 1 y 0, nada más. Exacto. Perfecto, podemos decidir entre 2 opciones. Venga, siguiente pregunta. Bueno, y va ganando Daniel Yavín. Nueve, 8. Falso, la mayoría lo tuvieron mal. Aquí, bueno, ahorita las vamos a seguir viendo, pero ya me voy a seguir a la siguiente pregunta porque si no me voy a comer mucho tiempo. Pero bueno. Y Daniel Yavín nos sigue ganando a todos. Brenda va en segundo lugar y Carlos en tercero. Cinco, 4, 3, 2, 1. Bien, tenía curiosidad si alguien le iba a dar en super elástica. Vamos a las... bueno. Carlos ya nos superó. Y Sergio se coloca en segundo lugar. La mayoría también estuvo mal. Y bueno, ahorita las seguimos discutiendo. Perfecto. Y creo que esta ya es la última. No, quedan 2. Ok. Entonces igual ya hasta yo me equivoqué en esta. Pero al final las discutimos.
Exacto, aumentar precios. Y nuestro ganador, por una cerveza, Lali García. ¡Yay! Y pues bueno, felicidades, Carlos. Y bueno, habiendo hecho este pequeño juego, ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Espero que les haya gustado. Esta vez resultó. Sí, esta vez resultó. Ya luego no me acordaba de que no se veía en el celular. Había una antes, ¿no? Sí. Ok, bueno, así muy rápido. Pues primero planteamos como los conceptos generales, que es la economía, pues bueno, la ciencia social que se encarga de analizar la relación que existe entre los seres humanos y sus satisfactores a través de la producción, distribución y el intercambio. El mercado, pues, es este espacio de concurrencia entre oferentes y demandantes, donde cada uno compatibiliza sus decisiones a través de un precio. Y este precio, pues, es el precio relativo, ¿no? Que es la proporción que un agente tiene que dar a cambio para la obtención de otro bien. Y luego lo que es el costo de oportunidad, que es este costo de ejecutar una actividad o la oportunidad perdida al ejecutarla. Es como el sacrificio que uno hace por estudiar la maestría y luego ya no poder ir a otros lugares, ¿no? O estar haciendo la exposición. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hacemos una distinción de la economía como un todo en lo que es la teoría neoclásica y la clásica. La neoclásica que parte del equilibrio general, ¿no? Donde los agentes pues son productores y consumidores, el mercado es un mecanismo neutro que se encarga de asignar los recursos para fines alternativos. En la sociedad que plantea la teoría neoclásica no hay clases sociales. Y bueno, una nota es que la teoría neoclásica es la más avanzada y es la que se enseña en todo el mundo, ¿no? Digo, se enseña porque es la teoría hegemónica y es la que más representación tiene. Y del otro lado tenemos lo que es la teoría clásica, los precios de producción, los agentes, pues son los capitalistas, dueños de los medios, los trabajadores asalariados. El mercado es un mecanismo de sanción social para el productor capitalista. Esta sanción social se da a través de la ganancia, ¿no?, que obtienen los. Y las sociedades, pues sí está compuesta por clases, ¿no? Ricos y pobres, podría decir. Y bueno, existe una tercera teoría, ¿no? Que esta es la teoría de Marx, del valor trabajo, y que comparte muchas concepciones que tiene la teoría neoclásica, pero su objeto de estudio es diferente. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí planteamos los supuestos de la teoría neoclásica. El supuesto sobre los bienes, que es la divisibilidad, ¿no? En este mundo del ego, si yo tengo una torre, ¿no?, que divido, pues ese todo es igual a la suma de cada una de sus partes, ¿no? La aditividad tiene que ver con como una suma de 1 más 1 es igual a 2, es más grande, o sea, tomar piezas de diferentes formas, pero al final de cuentas las puedo unir y crear un conjunto nuevo, ¿no? Y bueno, después viene lo que es la convexidad, que es tomar un todo y distribuirlo en partes distintas, ¿no?, parecido a la divisibilidad. Y después vienen los supuestos racionales, que comienzo con lo que es el orden binario completo. Tiene que ver mucho con los gustos, ¿no? Ordeno los bienes en cuanto a cuál me gusta más, ¿no? Por ejemplo, si tengo plumones, pues ordeno el plumón negro, después el plumón azul y el plumón rojo, ¿no?, en el orden que me gusta. La transitividad quiere decir que ese orden establecido se mantiene. Y la reflexividad es que cada bien es igual
de bueno que el propio bien, es decir, el plumón negro es igual de bueno que el plumón rojo y el plumón rojo es igual de bueno que el plumón azul, ¿no? Y aquí viene la parte que es la racionalidad y elección, que dice que todas las personas saben lo que quieren y se comportan de acuerdo a ello. Y después viene lo que son los supuestos psicológicos, que son los que determinan al homo economicus, ¿no? Estos supuestos son el egoísmo, que quiere decir que cada gente actúa de acuerdo a sus intereses y su satisfacción, y actúa siempre bajo ese esquema, ¿no? El segundo supuesto es la insatisfacción, es decir, que más siempre es mejor. Siempre hay un bien superior que las personas quieren obtener, es decir, como esta idea de la felicidad, ¿no? Obtenerla bajo cosas materiales y bueno, es como una crítica, ¿no? Esta idea de que estamos en un sistema donde el motor principal es el consumo y pues entre más consumas, pues más feliz vas a ser, ¿no? Y la otra es la convexidad de las preferencias, que dice que si tienes dos conjuntos con la misma utilidad, al sumarlos o al unirlos, vas a tener un conjunto con mucho más utilidad, ¿no? Y son estos supuestos los que determinan al hombre economicus, que es un constructo social que contiene al individuo con todos sus comportamientos y actitudes psicológicas, capaz de ser modeladas por los economistas. La que sigue. Ok, entonces aquí entramos a lo que es la teoría del consumidor. La función de utilidad es ese conjunto de combinaciones que se representan gráficamente y que le indican al consumidor el nivel de utilidad que puede obtener mediante un número, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una curva con el número 100 y arriba una curva con el número 140. Entonces, de aquí parte lo que es la curva de indiferencia, que es este conjunto de puntos, que son combinaciones que le son indiferentes al consumidor, porque si está en el punto A, le es igual de bueno que estar en el punto B porque su utilidad sigue siendo 100, ¿no? En esos puntos donde él se mueva, siempre va a tener ese nivel de utilidad. Si en el bien 1 es café y en el bien 2 es azúcar, pues bueno, siempre se va a estar moviendo bajo ese nivel de satisfacción. Y las distintas combinaciones que haga, por ejemplo, en el punto A tiene 20 de café y 10 de azúcar, en el punto B va a tener 15 de café y 12 de azúcar, ¿no? Pero sigue teniendo ese mismo nivel de utilidad. Para lograr otro nivel de utilidad, pues tendría que pasarse al punto W, ¿no? Es que sería un nivel de utilidad más grande que 140, y esas curvas son un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Las características que tienen, bueno, es que tienen pendiente negativa, las curvas son convexas al origen, entre más lejos estén del origen, mayor es su nivel de utilidad, y además no se pueden cruzar, ¿no? La que sigue, por favor. La tasa marginal de sustitución es este sacrificio que hace el consumidor de sacrificar ciertas unidades de un bien para obtener unidades del otro bien. Por ejemplo, si tiene 100 gramos de café en el bien 2, va a sacrificar 40 gramos, ¿no? Para llegar a 60 y obtener 10 gramos de azúcar, ¿no? De 10 a 20 gramos va a pasar en el punto B, pero hizo ese sacrificio de un producto para obtener cierta cantidad de otro producto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí la cesta de consumo óptimo es es el punto óptimo que puede lograr el consumidor, que puede obtener el consumidor en la curva de indiferencia, pero que lo determina esta recta presupuestaria, que es la línea que atraviesa, ¿no? Toca los dos ejes, y que además determina su nivel de consumo, es decir, pues si quiere llegar a la curva donde está el punto K, pues no puede porque su presupuesto no se lo permite. Podría estar en las curvas de abajo, pero como el chiste de la teoría del consumidor es maximizar su beneficio, su utilidad,
su satisfacción, pues entonces por eso se coloca hasta el punto E, ¿no? Que es donde toca la recta de presupuesto y la curva de indiferencia. La que sigue, por favor. Y bueno, la expansión del ingreso tiene que ver con un aumento en el ingreso, ¿no? Y tiene que ver como con esta situación de bienes superiores, ¿no? Decía un profesor, creo Capdeville, que pues, pasamos de comer frijoles a comer carne, ¿no? Cuando hay un aumento en el ingreso. Y entonces esos puntos, ¿no? de consumo óptimo se pueden unir, y es lo que se conoce como senda de expansión del ingreso, ¿no? La línea azul que une los puntos óptimos de las distintas curvas de indiferencia, que además están con su recta de presupuesto. La que sigue, por favor. Senda de precio-consumo. Bueno, aquí lo que pasa que se analiza cómo cambia el consumo de un bien cuando su precio varía. Si todos los demás productos permanecen, si los precios de los demás productos permanecen constantes. Aquí en este caso se deja fijo el bien 2 y se empieza a analizar cómo varía el consumo del producto, por ejemplo, de la cerveza, pongamos, ¿no? En el punto B', pues la cerveza está a un precio y si aumenta, pues baja a B', porque su precio está aumentando, ¿no? Y si disminuye, se eleva hacia el punto G, ¿no? Porque se consume más. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, la curva de demanda tiene que ver cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando el precio de esta, pues, disminuye, ¿no? En este caso, si la coca está en 2 pesos, pongámosla ahí, no es su precio, pero para ejemplificar los números que están en la gráfica, pues de 2, si su precio disminuye a 1, pues aumenta la cantidad, ¿no? Del punto A pasa al punto B. Y si disminuye a 1/2, pues igual del punto B pasa al punto C, ¿no? Aumenta la cantidad demandada cuando el precio disminuye. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, la sensibilidad de la demanda en los precios, pues es esta elasticidad de demanda que tiene que ver con el porcentaje de cambio de la demanda de un bien. Cuando el porcentaje, ¿cómo cambia cuando hay un cambio en el porcentaje de sus precios, ¿no? Del lado izquierdo tenemos lo que es la demanda inelástica y del lado derecho lo que es la demanda elástica. En la demanda inelástica quiere decir que es insensible al precio, ¿no? Por ejemplo, pongo el tema de la cerveza porque, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues el nivel de consumo de cerveza no bajó, a pesar de que el precio se elevó, ¿no? De 40 pesos a 60 pesos se seguía consumiendo la misma cantidad demandada, ¿no? Que es esta barra vertical que tiene D. Y no importa el precio al que se eleve o disminuya, siempre va a ser la misma cantidad. También tiene que ver, por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que suban o bajen su precio, siempre va a ser la misma cantidad demandada. Y del lado derecho, en el inciso B, está lo que es la demanda elástica y esta es sensible al precio. Es decir que un cambio en el precio, por ejemplo, de la coca, pues va a hacer que yo ya no quiera consumir esa demanda, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con los bienes sustitutos. En vez de coca, no sé, consumir jugo, ¿no? Y entonces si hay un cambio en el precio de la coca, pues consumo jugo. Si se mantiene el precio así, la cantidad puede variar muchísimo, ¿no? Y no hay un cambio radical. Eso sería todo de la teoría del consumidor. Antes de pasar a la teoría del productor, entonces, ¿para qué nos sirve esto de la teoría del consumidor? ¿Por qué necesitamos ver esto
O sea, primero, Antonio lo que presentó fue una definición de economía y una definición del mundo, ¿no? Cómo son los objetos y cómo son los agentes. Y luego pasó con la teoría del consumidor. ¿Por qué? Pues bueno, en este sentido, porque se analizan los comportamientos que tienen las personas en torno al consumo, que es lo que satisface nuestras necesidades básicas, ¿no? Lo que es la comida, el agua y los servicios que necesitamos. Entonces, se intenta modelar esa capacidad de toma de decisión que tiene la gente de esta forma, ¿no? En la teoría del consumidor. Ok. Tus compañeras están levantando la mano. Yo ya me callo entonces. Sí, quería hablar Isis. Y justo también porque dentro de la neoclásica lo más importante es el consumidor y cómo es que al ser un ser racional tiene poder para influir en el mercado. Citlali. Bueno, yo iba a decir que al final de cuentas es el consumidor, es solo un factor dentro de esta función, dentro del mercado. Somos un agente del mercado y tenemos que ver las dos partes, tanto consumidor como el ofertante. Sí, se analizan las dos partes, aunque aquí en la teoría del consumidor se hace el supuesto más fuerte, me parece que de la economía neoclásica, de que el consumidor es un agente racional, lo cual, pues, a luces de lo que podemos ver en el día a día, no lo es, ¿no? Sergio. Sí, creo que estamos viendo el consumidor porque es uno de los agentes del mercado y luego vamos a entrar a ver el otro, que es el productor. Así es, se intenta analizar ambos factores o miembros del mercado como tal, que son tanto consumidores como productores, para entender su comportamiento y saber el actuar de unos con otros. Nosotros esperamos que al subir los precios se disminuya el consumo, que no pasa así con muchos productos. Aquí en México sabemos que suben el precio de los refrescos, como de la pena se están viendo para hacer otro aumento, y no disminuye el precio, no disminuye el consumo, perdón. Lo que pasa es que aumenta el gasto de las familias para poder seguir consumiendo esos productos. Entonces, no actúa la teoría como tal en la realidad, ¿no? No sé si algún otro comentario quieran brindar, Antonio o Luis, algo más que quieran agregar, o profesor. No, yo suelo decir que, o sea, aquí todos estamos locos, tanto los consumidores como los productores, ¿eh? Porque luego vayan a las empresas y miren cómo gestionan las empresas y se darán cuenta que esto de racional, racional, racional. Claro, en las empresas hay más estructura y hay procedimientos y eso ayuda a tener comportamientos sí, más racionales, pero no todos son. Incluso en las empresas grandes y muy, muy estructuradas. Sí. Em, Sí, de hecho, creo, bueno, yo estuve en una farmacéutica y lo más que se espera, por ejemplo, en este caso, en la farmacéutica donde yo estaba, se elaboraban los medicamentos para la gripe, para todo este tipo de las enfermedades de las vías respiratorias. Justo antes de empezar con esta temporada, la producción de estos bienes, de estos productos, se aceleraba. Y había ocasiones en que no se detenían toda una semana para poder satisfacer las necesidades de todo el mercado, porque era el mercado de toda Latinoamérica y de Estados Unidos y Canadá. Entonces, de esa manera sí actúan racionalmente, pero muchas decisiones que toman suelen no serlo o aparentemente no lo son para nosotros. Pero no conocemos como el estudio de mercado y las decisiones. Entonces tenemos ahí factores que nosotros podemos no tener en cuenta. Sergio, ¿quieres decir algo más? No, se me olvidó bajar la mano, perdón. No te preocupes. Bueno, si ahora pasamos con la teoría del productor. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos los mismos supuestos, los que en este caso contamos con los factores de producción, que cualquier empresa, cualquier industria requiere de dos bienes esenciales, que son capital y mano de obra, ¿no? En este caso el dinero, por ser lo más evidente, y la mano de obra, que son los trabajadores. Y los demás supuestos se siguen manteniendo con la diferencia que se aplican al
al productor, no reversibilidad, propiedad aditiva, disibilidad y convexidad, insumos libres de ser desechados. No reversibilidad se refiere a que no podemos producir y después desproducir, ¿no? Por así llamarlo. Y los insumos libres de ser desechados no se está contemplando la idea del daño ambiental ni ninguno de estos aspectos que hoy en día son los que más nos interesan, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos la función de producción. Esta función de producción tiene una curva que es creciente, que es positiva, perdón, pero decreciente. Es decir, al agregar mayores factores de producción o una mayor cantidad de los factores de producción, vamos a tener que el aumento no será proporcional a esto. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo del caso más fácil aquí en México, una tortillería. Nosotros tenemos una máquina para producir tortillas que no recuerdo cuál era el nombre que le puso el doctor Aboites. Tenemos esta máquina y 10 kilos de masa. Tenemos cierto nivel de producción. Nosotros aumentamos el nivel de masa y va a aumentar el nivel de producción, pero no en la misma manera que la masa. ¿Por qué? Puede ser por esos factores, porque la masa al ser cocida disminuye su gramaje, porque la capacidad de la máquina para producir tortillas se limita al tiempo, y así va a suceder hasta llegar a un punto en el que al aumentar cierto nivel de masa, ya no va a aumentar el nivel de producción, ya no va a aumentar el beneficio que se pueda obtener de la máquina, de hecho ya va a haber pérdidas. Es decir, la masa ya no va a poder ser utilizada para la producción de tortillas, por lo cual pues vamos a empezar a tener las pérdidas de este producto, en este caso del factor de producción que sería la masa, ¿no? No sé si quede claro en este aspecto. Bueno, la siguiente. Bueno, aquí cabe recalcar también que tenemos diferentes funciones de producción dependiendo desde el aspecto que se tome la teoría neoclásica. Hay teorías en las que ya se toma en cuenta, o modelos mejor dicho, que se toma la tecnología y los bienes naturales. Esos son más complejos y difíciles de explicar en tan poco tiempo, de hecho. Bueno, tenemos en este caso las isocuantas, que al igual que en la teoría del consumidor, nos van a mostrar los niveles o las diferentes combinaciones posibles que podemos tener para cierto nivel de satisfacción, pero aquí no va a ser para la satisfacción del consumidor, aquí va a ser para los niveles de producción. Es decir, con cierta combinación de factores de producción vamos a poder llegar al nivel 100 y 100, que es el nivel 1. Podemos tener todo ese tipo de combinaciones que se encuentran dentro de la curva que aparentemente resultan ser infinitas, aunque sabemos que hay bienes que no pueden, factores que no pueden ser divisibles como los trabajadores, que no podemos tener 10.1 trabajadores, pero esa es la idea básica de la teoría, ¿no? Pero entonces, al aumentar los factores de producción, no al cambiar el nivel. Se toma la cantidad de horas de trabajo, no el trabajador como una unidad. Entonces, para la teoría sigue siendo coherente si yo, en lugar de considerar a una persona, considero las horas de trabajo de esa persona. Y entonces así puedo tomar las distintas como fracciones. Y eso es lo que hace que yo pueda al final, pues, contabilizarlos. Exactamente, tener esta flexibilidad al momento de decidir. De alguna forma. Okay. Bueno, lo mismo pasa al aumentar los niveles de las combinaciones. En ambos vamos a poder tener diferentes niveles de producción, que sea el 2 como el 200 o el 3 que en este caso sería el 300, ¿no? Asumiendo que va a aumentar en 100. No sé si en esta parte tengan alguna duda para ir aclarando dudas conforme se van presentando. La que sigue, por favor. Aquí tenemos situación técnica y es el nivel en que se tiene que tener el cambio en los factores para seguir manteniendo el mismo nivel de producción. Es decir, ¿qué tanto tengo que cambiar el capital o el trabajo para poder seguir manteniendo los niveles de producción exactamente iguales, sin cambiar entre ellos? No se debe de ver afectada la producción contemplando esta idea. Tenemos que siempre mantener los mismos niveles sin importar los cambios. Más bien los cambios nos van a importar
dependiendo de los resultados que nosotros obtengamos haciendo estos cálculos. Y la tasa marginal de un factor es la misma idea en cada uno de estos factores. ¿Cómo se va a cambiar cada uno de ellos? ¿Qué nivel de cambio se debe de tener para no afectar la producción? Que es lo que a nosotros nos interesa a fin de cuentas como productor. Lo que siempre vamos a tomar en cuenta va a ser nuestra producción, porque nuestra producción a fin de cuentas es lo que nos va a dar nuestro beneficio sin importar otra cosa, ¿sí? La que sigue, por favor. Anterior. Bueno, aquí las puse un poco en desorden. Esta es una función Cobb-Douglas, de la cual vamos a poder sacar las isocuantas. Las isocuantas es en corte transversal. Esta curva que tenemos aquí en negro es realmente el nivel de producción que tenemos con la combinación de factores, que es capital y trabajo. Si podemos ver en el otro eje, en el eje Y, que está aquí marcado, vamos a tener el nivel de producción. Para poder hacer más fácil el manejo de este tipo de información y poder graficar de una manera más evidente para todos nosotros, se manejan nada más estos factores que son capital y trabajo, asumiendo que ya conocemos los niveles de combinaciones que tenemos. La que sigue, por favor. Ahora, aquí tenemos los tipos de combinaciones que podemos tener. Bueno, más bien los tipos de ¿cómo se llaman? De rendimientos, perdón, que puede mantener en cada uno de nosotros. ¿Perdón? ¿No? Bueno. La primera que se nos presenta son los rendimientos constantes a escala. Es decir, en la medida que aumentemos cada uno de los factores, va a aumentar la producción. Si nosotros aumentamos, por decir algo, en 2 el capital y en 2 el trabajo, la producción va a aumentar en la misma proporción. ¿Sí? La siguiente que tenemos es la de decrecientes. Vamos a aumentar nuestra producción. Vamos a aumentar nuestros factores de producción, pero la producción va a aumentar en menor medida. Al nosotros aumentar en 1 cada factor, no va a aumentar en 1 la producción, va a aumentar en 0.5, por decir algo, ¿no? No vamos a aumentar, por ejemplo, en este caso que habíamos puesto el ejemplo de las tortillas y la masa. Vamos a aumentar los kilos de masa, por así decirlo, en 5 kilos, pero la producción no va a aumentar en 5 kilos, va a aumentar en 4. ¿Esto a qué se debe? Podemos considerar el tiempo, podemos considerar la reducción del insumo porque se desperdicia de cierta manera, no sé. En algún caso, ¿no? Y el último que tenemos es en el que los aumentos van a aumentar aún más nuestro nivel de producción. ¿Sí me explico? Y la última, por favor. Me parece que es la última. Bueno, tenemos los cambios en el tiempo. En el corto plazo, en la teoría del productor, solamente podemos hacer cambios en un factor. En este caso, podemos considerar únicamente uno. No sé si alguien me puede ayudar y decirme cuál creen que sea el factor que podemos cambiar en el corto plazo. El trabajo. El trabajo. Así es, podemos cambiar únicamente el trabajo. En el largo plazo podemos cambiar ambos factores y en momentos inmediatos no podemos hacer ningún cambio en la producción. Vamos a mantener siempre los mismos niveles en ambos factores. Y por mi parte creo que sería todo. Ok, entonces... Sí, pero nosotros vamos a estar en desacuerdo con esa visión de que el trabajo sí se cambia fácil y el capital es lo difícil, ¿verdad que sí? Todo el tiempo, profe. Eso, muy bien. Yo me opongo un poco a esa premisa, pero estaré abierto a que me intenten convencer. Bueno. Una pregunta sobre el largo plazo. ¿La puedo hacer aquí o después? Si gustas de una vez, Sergio. Keynes decía que en el largo plazo todo es posible, pero que en el largo plazo también todos vamos a estar muertos. Entonces, realmente a veces se vuelve como
una utopía o un mito, ¿no? Es el famoso largo plazo, donde todo es posible, precisamente. Es que es lo único seguro, ¿no? Según Keynes, que en largo plazo todos vamos a estar muertos, pero también hay que recordar como que esto del tiempo es un poquito confuso dependiendo del autor y la teoría que estemos leyendo. A veces el corto plazo se maneja en 1 o 2 años, el largo plazo se maneja a partir de 5 años, entonces es complicado hacer nada más ahí una crítica exacta sobre todo esto si no estás hablando de un autor en específico, a mi parecer, no sé qué pueda comentar el profe de esto. No, sí, en efecto ese es el asunto, que el largo plazo de Keynes es más parecido a nuestro largo plazo de la vida, ¿no? Y aquí no, aquí el tiempo, es que realmente no, bueno, es para discutir, pero en el tratamiento como variable discreta del tiempo en la economía neoclásica en muchos sentidos inhibe las propiedades dinámicas, que son estas que ven los procesos de cambio. Y entonces, para ellos, por tanto, como el tiempo es una cosa, como una caja también, simplemente veo qué hay en esa caja. En esa caja puedo cambiar 2 cosas o puedo cambiar una. Si puedo cambiar una, estoy en el corto, y si puedo cambiar 2, estoy en el largo, y si no puedo cambiar ninguna, estoy en el plazo inmediato. Pero Keynes se refiere a un horizonte sí temporal, si se quiere, dinámico, para ejemplificar la diferencia entre uno y otro. Quisiera agregar algo, profesor. Adelante, adelante, sí. Que Keynes también lo ve desde una visión macroeconómica, es el largo plazo, y nosotros estamos tocando una visión microeconómica. Totalmente cierto, exactamente. Ok, pues bueno, vamos a pasar con la teoría, permítanme, con la teoría de costos. Y antes de continuar, quiero hacer como algunas aclaraciones. Pues la mayoría de ustedes son economistas, entonces no creo que desde mi visión de negocios les pueda aportar algún concepto interesante de economía, pero sí lo podemos ver con algunas aplicaciones prácticas de lo que se hace pues en los negocios, ¿no? Que es donde se aplica un poco más parte de estas teorías. Y regresando a lo que comentó Rodrigo sobre la tortillería, quise animarla un poco porque en el momento en el que vemos dibujitos ya no solo pensamos en capital y trabajo, sino le empezamos a dar forma. Entonces vamos a usar el caso de estudio, esta tortillería. Y pues bueno, para Daniela y para Jerry, las tortillerías en México pues son como el negocio más común, ¿no? Entonces, para el caso, como dijo el doctor Aboites, hay como 500,000 tortillerías en México. Nuestra tortillería es Tortillería La Meji, tortillería abierta al tiempo. Y pues bueno, ese va a ser el caso de estudio. Ahora, algo súper interesante de las tortillerías es que todas van a tener esto. Van a tener pues a la máquina. Estas máquinas cuestan pues más de 100,000, 300,000 pesos, incluso hasta más, y producen X número de tortillas por X número de horas. Y pues acá tenemos a nuestros queridos tortilleros con su báscula, que también trabajan por X número de horas y también tienen limitantes, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues voy a comenzar ya con un poco con las funciones. Un poco recordar los supuestos que dijo Rodrigo. Lo que buscamos es la máxima cantidad de producto que se puede obtener combinando los factores de producción. Aquí, gracias, profe, por permitirme usar su presentación. Y pues supuestos muy claros, ¿no? Todo producto requiere insumos, no hay almuerzo gratis. No, una vez que hacemos algo no lo podemos regresar a su forma original. Los insumos pueden ser desechados libremente, o sea, no hay merma. Y pues la propiedad aditiva, divisibilidad y convexidad. Entonces, partiendo de esto, comenzamos. Otra cosa que quiero como introducir un poquito es las 3 ideas de los costos. El costo fijo, el costo variable y el costo total. ¿Por qué? Porque
normalmente nuestra máquina de tortillas y pues la misma tortillería van a ser los costos fijos. Y los costos variables van a ser la masa. ¿Eso por qué es importante? Porque a lo largo de todas las funciones de costos siempre vamos a ver el promedio de costos fijos y el promedio de costos variables. Aunque, y ocurrió durante la pandemia, aunque yo esté cerrado, pues tengo que seguir pagando esta renta. Aunque yo esté cerrado, si tenía esta maquinaria a crédito, pues la sigo pagando. Entonces, por eso se dice que los costos fijos son planos y son constantes y el costo variable va a depender de cada una de las unidades vendidas. Ahora, para cada número de unidad vendida, Rodrigo también lo explicaba, pues vamos a incurrir a un costo adicional. Y cuando ven a nuestra querida tortillería Ameji, tiene una capacidad de producción. No va a poder producir 1 millón de kilos de tortillas porque no tiene la capacidad, sus máquinas para hacerlo, ni el personal para hacerlo. Igual y del kilo 1 al kilo 100 va a producir más eficientemente. Del kilo 100 al kilo 1000 igual y todavía produce, pero igual y para producir del kilo 100 al kilo 1000 vamos a necesitar contratar a otro ayudante. Pero va a llegar un punto donde cada vez que contratemos más ayudantes, no vamos a aumentar la producción, vamos a aumentar el chisme. ¿Y a qué me refiero con aumentar el chisme? Con aumentar las ineficiencias. Y es por eso que podemos decir que la curva de producto marginal tiende a decrecer después de un punto, porque el aumentar los insumos empieza a estorbar. Ahí si alguien tiene alguna duda o los confundo más de lo que es, pues me dice, ¿no? Ahora, la curva que presentaste antes es para nosotros el corto plazo. Entonces, claro, el asunto es que sigues teniendo una sola máquina, ¿no? Claro. Si estuvieras en una situación de largo plazo donde pudieras incorporar las máquinas que necesitaras, pues podríamos pensarlo desde otro lugar y podríamos buscar curvas marginales también, pero que podrían tener mayores niveles de eficiencia y todo lo demás. ¿Sí? Sí, totalmente. Y es por eso que en el largo plazo sí lo podemos hacer, pero en el corto plazo, como tenemos un capital fijo, pues no lo podemos hacer. Creo que de un día a otro no podemos decir, ay, hoy tengo ganas de meter 5 máquinas de tortillas. Pues es algo un poco complicado. Entonces, en esta función de costos tenemos diferentes... ¿Perdón? Tania levantó la mano. Claro. Dime, Tania. Sí, bueno, solo es una pregunta que me surge. Aquí no podemos aumentar como la producción porque no podemos cambiar como la parte del trabajo, ¿no? Que es una persona, pero supongo que se ve diferente ya cuando no consideramos a un ser humano, sino ya tenemos una máquina, un robot que pueda trabajar pues continuamente. O es que como tampoco soy economista, no entiendo bien si esa es una visión distinta de otra escuela o cómo funciona. Claro, sí y no, depende de la industria. O sea, la respuesta es no, ¿no? Porque sí puedes cambiar el número de trabajo, el número de trabajadores, y también puedes cambiar el número de capital. Eso lo vas a hacer en el largo plazo. Pero la teoría dice que vas a llegar a un techo. Y por eso te debes de mover del corto plazo al largo plazo. Ahora, existe lo que son los rendimientos crecientes y decrecientes. Entonces, eso te va a indicar un poco qué tan fácil o qué tan rápido te tienes que mover de corto plazo a largo plazo para seguir aumentando tu nivel de producción. Tú dijiste muy cierto lo de los robots, la automatización. Entonces, la automatización, pues la tecnología
permite reducir aumentar tu techo de producción y reducir tus costos. No sé si me expliqué, Tania. Sí, y el otro asunto es que justo ahora todo está cambiando, Tania. Todo. Mira, hace unos meses tuvimos precios negativos del petróleo. ¿Te acuerdas? ¿Vieron eso? ¿Y eso en qué parte de las curvas caen? Porque no hay ninguna teoría para un precio negativo. Entonces, también con el tema del trabajo y ahora la automatización, hay una discusión muy, muy intensa alrededor de los efectos que tiene la automatización en términos del trabajo y la posibilidad de ver, bueno, sobre todo el impacto social, que creo que es evidentemente siempre el más importante, pero también en términos de productividad y de competitividad al interior de las empresas. Entonces, es un tema que está ahora como en discusión. Por eso es muy bueno apegarse al ejemplo de la tortillería, porque es sencillo, fácil y claro. Y ahí no tenemos mucho que discutir. Ahí la teoría neoclásica incluso hasta funciona un poquito mejor, fíjate, ¿no? Gracias. Entonces, en esa función, el trabajo es las horas que trabaja, bueno, las horas en las que está produciendo la máquina. Sí, son unidades de trabajo. Ok. Se llaman unidades de trabajo de tiempo completo o jornada laboral a tiempo completo. De hecho, por ejemplo, un cálculo que hay para saber cuántos investigadoras o investigadores hay en el país es la cantidad de horas contratadas a personas que hacen investigación. Entonces hay gente que si está en tiempo parcial, pues cuenta como media persona, ¿no? Es como la unidad que se utiliza. Hay otros casos en los que sí se utiliza la unidad como persona. Pero bueno, normalmente se trabajan en porciones de jornada. Ok. Y pues bueno, ya cuando nos movemos, bueno, cuando queremos ver el nivel de producción que podemos tener a lo largo del tiempo, teniendo pues el capital y el trabajo variable, vamos a tener lo que Rodrigo nos comentó, que son los grupos de isocuantas. Y esto sería perfecto. Aquí nos podemos mover en ciertos niveles de producción, pero, bueno, y aquí podríamos tener la senda de expansión de la producción, la cual es muy bonita. Y esta, pues, en el largo plazo funciona muy bien, pero en el corto plazo, como tenemos el eje de las Y's fijo, el capital, no, sí, indica lo siguiente, que en el corto plazo solo nos vamos a poder desplazar en las diferentes isocuantas y el único factor que vamos a poder mover es al trabajo. Podemos contratar una persona más o le podemos pagar medio turno a mediodía, que es donde más tortillas se venden. Pero algo que me gustaría recalcar aquí es que si ven en el punto A, no se está en el punto óptimo, ni en el punto B, ni en los demás. Y es porque como estamos con una cantidad de capital fija, pues no estamos en el mejor punto. Más bien estamos en el mejor punto en el que en ese corto plazo podamos estar. Lo importante es llegar en el largo plazo al punto óptimo. Y vamos a navegar por diferentes niveles de producción hasta llegar aquí, al punto D. Después de este punto, los rendimientos marginales ya van a ser negativos. Entonces, me va a costar más contratar otra persona que lo que voy a vender adicional de tortillas. Es como si a las 2 de la madrugada tengo mi tortillería con 8 personas, pues creo que a menos que sea viernes en la madrugada y esté junto a una taquería, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, estas diferentes isocuantas que las veíamos aquí, las podemos comenzar a ver también de esta forma, como una senda. Y nos van a indicar varias cosas. Nos van a indicar niveles de producción en los que son eficientes producir y en los que no es eficiente producir. Y hacia donde nosotros queremos llegar
es a este punto E, que es donde el costo marginal de corto plazo es igual a el costo total de de corto plazo. Y pues este punto es muy bueno porque en este punto estamos produciendo de la forma más eficiente. Ahora, yo les tengo dos preguntas aquí y me gustaría que Arturo me contestara. ¿Por qué comenzamos en este punto B? En esta sección donde está mi cursor, o Sí. si quieres en esta sección, ¿por qué la curva viene desde este punto y tiene que hacer toda una travesía? Porque el costo marginal es decreciente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué te querría decir? ¿Qué Que tienes que tendrías que hacer? aumentar un Exacto. factor. ¿Aumentar un factor o aumentar la producción? ¿Estás de acuerdo? Así es. Ok. Entonces, bueno, una vez llegando a este punto E, que es en el corto plazo y que yo ya estoy produciendo una cantidad óptima, ahora sí ya tengo la necesidad de aumentar más capital para poder producir más. Y es por eso que podemos empezar a ver el largo plazo. En el largo plazo ya vamos a tener una mejor idea de la demanda, ya vamos a tener una mejor idea de lo que necesitamos para producir y vamos a poder ir cambiando en niveles de producción. Y pues nos vamos a poder desplazar a lo largo de toda esta curva de largo plazo. Ahora, aquí podemos ver como ciertos puntos, pero imaginémonos que hay curvas infinitas. Y si nos imaginamos que hay curvas infinitas, pues está claro, pues una parábola, ¿no? Y el punto en el que tenemos que llegar es este. Después de este punto, pues la producción va a ser ineficiente, porque va a pasar lo mismo, nos va a costar más producir del beneficio que obtengamos. Ahora, aquí yo quiero hacer una opinión personal y me gustaría abrir un poquito a discusión. Cuando se llega a este punto, mi opinión personal es que es cuando una industria madura y es en el momento en el que más innovación se necesita, porque a partir de este punto empiezan a ser los rendimientos decrecientes. No sé, Anaí, si me puedas dar tu opinión sobre lo que acabo de decir. Pues no sé, yo lo quiero entender de la misma manera, porque se supone que a ese punto tú ya lograste medir como cuánto te está incluso demandando el mercado y que, o sea, que tú puedes producir para como mantenerte en equilibrio. Pero más que innovaciones, no sé, tampoco soy economista. No, perfecto. Más que innovación, yo le entiendo como qué tanto más del mercado puedes como ocupar o qué tanto tienes la capacidad tú de ofertar más. Y pues obviamente si tienes la capacidad de ofertar más, pues ya tendrías más beneficios porque tú con lo que produces ahora ya cubres tus costos como base y ya de ahí como que es como más, bueno, yo lo entiendo más del lado de la oferta. De la oferta. Ok, yo lo veo así por algo muy interesante. Si nos ponemos del lado del capital, vamos a llegar a un límite. Entonces, a lo largo de toda la curva vamos a seguir maximizando nuestras utilidades, pero cuando lleguemos aquí ya no vamos a poder maximizar más porque vamos a tener rendimientos decrecientes. Por lo tanto, necesitamos seguir encontrando una nueva tecnología y esa nueva tecnología puede ser una nueva industria. Entonces, pienso, por ejemplo, en una tortillería que
o en Maseca, ¿no? Por así decirlo, el rey de la tortilla, que ya ha logrado explotar y explotar y explotar y eficientizar y maximizar todas sus utilidades, y cuando llega aquí ya no lo puede seguir haciendo. Entonces necesita un cambio como muy fuerte de tecnología. Es una opinión personal, no tiene nada que ver con microeconomía, pero me gustaría dejar como estas preguntitas como al aire y recibir retroalimentación. Mira, eso se puede retomar ahora que se vea el tema del equilibrio de mercado. Ok. Porque justo en ese punto hay una interacción con el tema del equilibrio de mercado y qué significa estar en ese equilibrio de mercado. ¿Sí? A mí me gustaría decir algo. Sí. Sí, adelante. Bueno, cuando nos colocamos del lado izquierdo de la curva, donde están las pequeñas curvas cortadas por las curvas de costo marginal, estamos en una situación donde existen economías de escala, dado que hay subutilización de las plantas. Bueno, podríamos definir a las economías de escala cuando el poder de una empresa de producir más a menores costos por unidad es posible. Cuando nos vamos alejando y nos vamos acercando, bueno, alejando, pasando después del punto mínimo que señala Luis, me parece, comienzan a aparecer las deseconomías a escala, que son resultado de deficiencias gerenciales ya dentro de la empresa, dado que existe una sobreutilización, por así decirse, del tamaño de la planta. O sea, es más difícil, por así decirlo, pasar información entre uno y cada de los agentes que existen en la empresa. Y pues eso es lo que se enmarca dentro de la teoría económica. Ok. Y Carlos, ¿querías también hablar? Sí, bueno, y como dice Daniel, dentro de la teoría económica, esta parte de los costos es como la parte de los costos tradicionales. Sin embargo, también hay una teoría de costos moderna que marca dos cosas. Una es que puede existir un punto óptimo, que más que ser un punto es como un tramo, ¿no? Una sección en la curva que es completamente horizontal y hace referencia a una capacidad instalada de reserva, es decir, como cierto capital que pueda producir de manera óptima hasta cierto nivel de producción y que siga produciendo de manera óptima con mayores insumos. Es decir, no se ponía, por ejemplo, Rodrigo, el ejemplo de la producción marginal decreciente con la masa, ¿no? Y decía que conforme íbamos poniendo más masa, esa masa ya no rendía la misma cantidad. Entonces, este tipo de teoría moderna de los costos dice que hay máquinas que van a seguir produciendo a un nivel eficiente aun cuando tú aumentes los insumos, ¿no? Entonces se forma como si en lugar de ser una U, se forma como un vaso, ¿no? Como una U, pero con una sección plana. Y también esta teoría dice que en el largo plazo, este modelo, en lugar de ser una U, va a ser una L, porque conforme tú vas avanzando en el largo plazo, también vas encontrando nuevas tecnologías o vas explotando nuevas economías de escala, como decía Daniel, y entonces nunca llegas a las deseconomías de escala, sino que siempre se puede ir avanzando. Y en parte, pues como decías, sí es por la innovación, ¿no? Pero innovación en términos de proceso, no tanto innovaciones en términos de producto, porque estamos hablando de los costos, no de la demanda. Si hablamos de los costos, la forma de reducir los costos es innovación a través de la mejora tecnológica. Sí, muy de acuerdo. ¿Y Sergio? Sí, iba sobre lo que habían comentado Carlos, pero porque tú te estabas moviendo sobre los costos, pero si tú te vas a la teoría pura de innovación, esa realmente te mueve la frontera de producción. Pero ahorita, si tú nada más trabajas sobre costos, no necesariamente procesos de innovación te ayudan. Puedes reducir costos, pues como le hacen comúnmente sobre el factor trabajo, lo que pasó ahorita, ¿no? Corren gente y para reducir costos y ya luego veremos, ¿no?
Más o menos, digo ahí nada más. Por ejemplo, yo veo una innovación también por ejemplo, el pan Bimbo. Para que el pan Bimbo se pudiera producir a gran escala y durara más, es un conservador pues, que se desarrolló, ¿no? Y ese pues también es una innovación que permite reducir costos. Pero muchas gracias por sus comentarios. Tenía esta duda, perdón por haber metido haberme salido del Está bien, tema. qué interesante. Mira, si hay interacciones entre la visión que se va a plantear acá de cómo tratar la microeconomía desde la perspectiva evolucionista y algunos fundamentos que se plantean en la economía neoclásica. Para poder hacer eso hay una cosa que siempre es fundamental y es entender el tema de los supuestos. Sí, se puede ver y podemos buscar interacciones, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos, es cierto, no es que esta es como la forma más clásica y de nuevo, como esto es un repaso para poner conceptos básicos, pues tiene que ser esto. Pero hay varias reconsideraciones alrededor de lo que incluso aquí se plantea. El asunto siempre es entender hasta dónde los supuestos desde los que estamos partiendo son los mismos o no. Es decir, sigo partiendo de un supuesto maximizador. Sigo partiendo de ciertas propiedades de los bienes, que son divisibles, que los puedo unir, sumar, etc., ¿no? Si estoy compartiendo esos mismos supuestos, entonces, desde esos supuestos puedo hacer ciertas construcciones. Lo vamos a ver muy a detalle en los siguientes capítulos. Y el ejercicio que acabas de hacer es el ejercicio que replica LeSorn, pero va como concepto a concepto y va diciendo, bueno, aquí yo voy a tomar, incluso compartir este supuesto de la economía neoclásica, pero no este otro, porque difiero en la manera en que se organiza, difiero en los procesos que voy a considerar importantes y cómo esos procesos se van a desarrollar, etc. Lo digo a nivel general, porque existe la relación. Sí, sí existe. Pero, de nuevo, depende si estamos partiendo del mismo supuesto y conceptualmente de las mismas bases para construir esa relación o no. ¿Sí? Igual lo vamos a ir viendo poco a poco en la clase. Perfecto. Y pues bueno, con eso yo concluiría. Y bueno, más adelante comentaré un poquito más de esto. Pero bueno, vamos a pasar al tema de competencia perfecta. Bueno, no es competencia perfecta, vamos nada más a explicar rápido lo que es el monopolio y el oligopolio, las características que más los definen. En el monopolio tenemos que es una única empresa que tiene importantes barreras de entrada, es realmente que no permite la entrada a ninguna otra empresa más que ella, es el control total de todo el mercado, lo que sucedía hace varios años aquí en México con Telmex, que era un monopolio que tenía el control de todas las líneas telefónicas. Y ahora ya no, su producto es único, no hay ningún bien sustituto para ello. Lo que pasaba igualmente con este caso en Telmex, que no podíamos obtener de ninguna manera este bien. Y pues en este caso ellos decidían el precio del bien, ¿no? No la cantidad, porque la cantidad como tal no se podía definir, pero sí, sí el precio. Los beneficios que se obtienen, en este caso el empresario, el monopolista, son beneficios extraordinarios, es decir, beneficios encima de los que se debería de obtener en una competencia perfecta o hasta en un oligopolio, ¿no? Ahora vamos al oligopolio. En el oligopolio son pocas empresas que controlan el mercado. Pensemos en México, tal vez también en Colombia sea la misma situación. Desconozco la verdad, que sean los que controlen todo el mercado, sean Coca-Cola y Pepsi. Las únicas dos empresas que manejan todo el mercado con todos los refrescos. Tenemos las barreras, puede ser la tecnología, en el caso puede ser las recetas de sus productos, es decir, no podemos producir bienes que tengan las características similares a los que lo tiene la Coca-Cola, ¿no? Pues sabemos bien que en el caso de la Coca-Cola, pues el secreto de su receta es lo que más protegen en la vida.
tenemos productos sustitutos o similares, Coca y Pepsi, que si bien no queremos consumir Coca, consumimos Pepsi y viceversa. Si no queremos consumir Pepsi, consumimos Coca, ¿no? O en el caso de que el precio sea un factor, podemos consumir a uno de los dos, ¿no? Ellos influyen en el precio. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues va a ser dependiendo de la cantidad de producción que tengan, es decir, con el volumen de producción. Pueden ellos competir de esa manera, o bien con otro tipo de competencia. Pueden ser competencia tecnológica, la información que ellos tengan. Entonces, es diferente aquí. Sabemos, hay que recalcar esto, monopolio es una empresa. Sistemas de aguas en México es un monopolio, pero es un monopolio natural. Y tenemos los oligopolios, que recordemos son pocas empresas, ¿no? Barreras de entradas, pueden ser las tecnologías, tipo que ellos se marquen específicamente, puede ser la política también podría definirse como una barrera de entrada. Entonces, es lo más, las características más básicas que tenemos presentes en cada uno de estos tipos de economías. ¿Alguna duda con alguno de ellos? ¿O algún comentario que quieran agregar a esta parte? No, solo como para contextualizar, la idea es, primero se vio lo de la teoría del consumidor, que efectivamente es uno de los agentes, luego con la teoría del productor, pues tenemos el otro, y ahora vamos a comenzar a mezclarlas de alguna forma. Entonces la idea es cómo sale esta mezcla, de dónde viene esta mezcla que me va a llevar a una situación muy particular, que es la de equilibrio. Y entonces el planteamiento es que estas configuraciones monopólicas y oligopólicas son predecesoras de condiciones de equilibrio, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, aquí en el oligopolio, pues se consideran mucho las preferencias de los consumidores, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el consumo de Coca-Cola es por mucho mayor que el de la Pepsi, pero uno va a estados como Guanajuato, me parece que es también Zacatecas, donde la Pepsi es el producto que más se consume por encima de ellos. Y de hecho los precios de los productos allá son más elevados. ¿Por qué se da esto? Porque puede ser mismo por las preferencias o por la situación que se vive en cuanto a salarios en la zona, ¿no? Entonces, es parte de la competencia que se tiene dentro del oligopolio, preferencias, precios y todo lo que pueda hacer algún tipo de beneficio para el oligopolio, bueno, para una de las empresas que se encuentra dentro del oligopolio, lo utilizará. Sí. Ahí también me gustaría agregar que el monopolio, pues normalmente se da para productos que requieren gran capital de entrada. Por ejemplo, hacer una presa, una planta de luz, ¿qué otro monopolio tenemos? La red de teléfono. Todas estas grandes inversiones que no cualquiera puede realizar, que se necesita una gran cantidad de capital y compromiso, es lo que a veces fomenta que se hagan estos monopolios. Ahora, sobre el monopolio, sí debe de tener como algunas barreras para que para la empresa sea rentable, porque si, por ejemplo, todos pudiéramos abrir una compañía de telefonía, pues no sería interesante, no sería rentable hacer una gran inversión que aparte es de largo plazo para la empresa que lo hace, ¿no? Entonces, la tecnología es la clave para limitar a los competidores en un monopolio, y esto lo hace también a través de los costos. Si los costos necesita producir mucho y necesita muchos clientes. Si eventualmente se rebasa la demanda de esta empresa monopolística, es donde ya va a dar entrada a que otra empresa diga, ok, es que hay tanto mercado que aun cuando él tiene todo ese mercado ya cautivo, yo puedo entrar y generar ganancias. Entonces ahí es cuando se rompe el monopolio y se empieza a formar el oligopolio.
Pero repito, todo, o sea, muchos de los monopolios pues parten de productos o servicios que necesitan una gran capital, una gran inversión de capital. Y eventualmente estos oligopolios se van a ir dividiendo hasta que hagan una gran cantidad pues de competidores dentro de un mercado. Y al haber más competidores va a haber pues cierta más competencia y ya no se van a poder fijar precios, bueno, sobreprecios, ¿no? Y eso nos va a empezar a llevar a una situación de equilibrio. Ahora, déjenme ver primero. Ok. Las gráficas que presentamos anteriormente representaban tanto la producción como la demanda a nivel individual, pero toda esa cantidad ofrecida y toda esa cantidad demandada se junta en el mercado y por eso se van a empezar a construir pues lo que es la demanda a nivel mercado y la oferta a nivel mercado. Conforme estas van avanzando, bueno, y lo va a definir el precio y cantidad, ¿no? Ya es como la gráfica que más conocemos. Y dependiendo del nivel de precio, va a haber una cantidad demandada diferente. Esto, pues, nos dice varias cosas. Bueno, vamos a entrar al tema que se llama como el excedente del productor y del consumidor. Y lo que nos plantea es que cuando hay exceso de demanda, los productores deben de subir el precio para que haya menos demanda y se pueda llegar a un precio de equilibrio, que la demanda iguale a la oferta. Pero por el contrario, cuando hay exceso de oferta, pues se tienen que bajar los precios. No sé si ahorita han ido a alguna tienda y ven que todo está en liquidación. Pues bueno, eso es excedente de productor, ¿no? Porque hay tanta cantidad ofrecida, pero no está esa cantidad demandada y pues se necesita desplazar ese inventario, por lo tanto se debe de bajar el precio. Eso, y como somos demasiadas las empresas, pues no puedes imponer un precio. Entonces va a haber una cierta competencia, una cierta batalla que va a ir moviendo, bajando o subiendo los precios hasta que se llegue a que es, bueno, que es un punto donde la oferta iguala a la demanda y le llamamos el equilibrio de mercado. Y pues bueno, este es el hermoso equilibrio de mercado que es la promesa de largo plazo, donde ya no va a haber más dolor ni sufrimiento, y todos vamos a ser felices. Y justo expresa eso, el punto donde se iguala la oferta y la demanda, pero por otro lado, pues se está maximizando los beneficios, ¿no? Sí, volvamos a la parte del excedente. Sí. Los excedentes, porque es cierto el mecanismo que dice, pero solo una precisión, porque en el excedente del productor y del consumidor lo que estamos de alguna forma intentando ver es qué tanto estamos ganando nosotros en cada uno de los lugares, bien siendo productor o consumidor, por estas dinámicas de mercado. Entonces, el chiste, ¿cuál es? Que dependiendo de la cantidad, yo voy a poder tener un mayor nivel como de beneficio, de bienestar, de eficiencia, etc. Hay varias cosas que están alrededor de esto, pero lo que me interesa es como retomar el concepto. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la pantalla, en el gráfico del lado donde están los dos triángulos, el triángulo A y el B, que tenemos la cantidad Q1, ¿no? Entonces, para la cantidad Q1, ¿cuánto estaría dispuesto a recibir el productor? Lo vemos sobre la curva de oferta, que es la curva S, la negra, y ahí estaría dispuesto a recibir lo equivalente al precio C, ¿no? En este punto C recibiría el precio C. Sin embargo, los consumidores estarían dispuestos a pagar el precio E por esa cantidad. Entonces, de alguna manera, todavía hay una diferencia, si se ve, entre C y E,
Y esa diferencia entre C y E habla de una oportunidad tanto para los productores de aumentar los precios como para los consumidores, si vemos la curva de demanda al azul, de disminuir sus precios. Y si los productores aumentan sus precios y los consumidores disminuyen sus precios, pues ambos ganan a esa cantidad. Y eso es más o menos lo que va configurando el excedente del productor y el consumidor, que se hace máximo en el punto D. Ya después del punto D la cosa no está tan bonita para nadie. ¿Por qué? Porque los consumidores en la demanda CB, en el punto G, para la cantidad Q1', estarían dispuestos a pagar un precio menor de lo que los productores estarían dispuestos a recibir por esa misma cantidad que es el precio P1. Entonces, realmente el excedente lo que va viendo es esa oportunidad de estar mejor, pongámoslo así, que se da desde el punto 0 hasta el Q de equilibrio, el Q asterisco, en el punto P asterisco. Hasta ahí, todos a medida que vamos consumiendo más, vamos pagando menos y estamos más contentos. Ya después de ahí, no. Ya después de ahí nos desencontramos. Porque un aumento en la cantidad, pues no estaría asociado con un precio que a mí me conveniera, ni siendo consumidor, ni siendo productor, tal que pueda darse ese encuentro. Entonces, es una manera de ver cómo ambas partes ganan con estas condiciones de equilibrio, para ponerlo en términos como más sencillos. ¿Sí? Que es el asunto. Y ahí es donde se va dando, pues, de alguna forma, este proceso de tanteo, que vamos a ver, por cierto, a detalle en el curso, para encontrar ese punto de equilibrio. ¿Sí? Y luego, efectivamente, se llega al punto de equilibrio y ahí es un cielo, sí es cierto, es como el cielo prometido, pero es un cielo bien aburrido porque no pasa nada. Nadie entra, nadie sale, nada se mueve, ya se llegó, ya está, ¿no? Entonces, es una condición tal que se pierden incluso incentivos para que haya más personas que quieran invertir en empresas que estén relacionadas a esos mercados, ni para consumir más. O sea, es el punto que es un punto estable, fijo, y donde ya pues se decidió todo lo que se iba a decidir en el mercado. Vamos, no hay más nada que hacer. Ese es el punto al que se llegó. Y coincide justo con lo que decías, Luis, antes de la curva de costos, ¿no? Porque es un sitio óptimo en términos de también entender cómo funcionan los costos, obviamente a largo plazo. Claro. Ahí me gustaría hacer una pequeña crítica de esta gráfica. Es que sí es un punto óptimo, pero lo veo como un punto poco realista, porque si los supuestos del modelo es pues la no satisfacción, pues cómo vamos a estar satisfechos de haber llegado al punto óptimo, ¿no? Entonces, en esa misma pues, no satisfacción, llegar a este punto, bien lo dijo el profe, es aburrido. Entonces, se necesita algo más después de ese punto. Y creo que es algo que el modelo capitalista, bueno, este modelo no plantea. No sé si hay como opiniones encontradas sobre este punto. Es que a la vez no es incongruente con esto de la satisfacción, porque es una satisfacción, pero con máxima insatisfacción, pero con máxima racionalidad. Entonces, como de alguna forma, según esto, racionalidad completa. Según esto, tú ya sabes que no hay ningún otro punto mejor, entonces ya te puedes quedar como tranquilo. Y decir, bueno, va, aquí me quedo porque ya yo sé que en todas las proyecciones del mundo futuras y todas las distintas configuraciones no va a haber nada mejor que esto. Entonces ya ahí alcanzo mi máximo. ¿Sí? De alguna manera, como para ponerlo en términos de nuevo sencillos. Ya tenemos que ir abandonando, y esa es la labor, estoy muy ansioso por abandonar las simplificaciones alrededor de la explicación de economía. Pero lo vamos a hacer poco a poco. Y de nuevo, la idea de la sesión de hoy es sobre todo recapitular. Y luego lo haremos de una forma crítica. Entonces ahí ya
cuando veamos el tema del primer capítulo. Es bastante ilustrativo de todo lo que estamos hablando ahora. Alrededor al menos de la satisfacción y la maximización. En ese punto. Hay muchas otras cosas para discutir que no van a estar en ese primer capítulo, ¿no? ¿Quién sigue? ¿O cómo? Ah, que creo que es Luis, pero ahí estás. ¿Quién sigue? ¿Luis? Bien. Pues no, pero... es que no veo a Antonio. Creo que tuvo algún problema. No, sí, ahí está Antonio. Sí, aquí lo que plantea la intervención del Estado no me quedó muy clara, la verdad, profe, ahí tengo algunas dudas. Porque se maneja lo que es libre mercado, ¿no? Cómo plantean, pues desde esta visión ellos dicen que el gobierno no debe intervenir en las dinámicas de los mercados, ¿no? Ya que estos son eficientes. Y los intervencionistas plantean más como la visión de Pareto, en la cual dice que pues no se puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otra persona, ¿no? Eso es así como en resumen lo que yo entiendo en esta parte de la intervención del Estado. No sé si alguien más pueda nutrir esta parte. A mí sí me quedan muchas dudas. Okay. ¿Quién echa una mano alrededor de esto? Bueno, igual y para complementar un poco, en esta parte del libre mercado, si el Estado interviene, va a estorbar, porque somos racionales y porque buscamos nuestra máxima eficiencia, nuestra mayor utilidad. Entonces, el gobierno no se debe de meter, y porque el individuo y el mercado se va a autorregular. Y eso es muy importante. El papel del gobierno debe, según el libre mercado, nada más debe de ser como regulador y acompañador del proceso en el que el libre mercado llega por sí solo o con la ayuda de la mano invisible hasta el equilibrio. Sí, ese es el planteamiento del libre mercado, pero ¿y los intervencionistas qué dicen? Bueno, los intervencionistas, o no sé si Rodrigo quieras complementar con algo. Sí, bueno, los intervencionistas prácticamente hablan de la participación del estadio, pero por medio de políticas, de instituciones que van a ayudar a regular el mercado de las maneras debidas, ¿no? No sé, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, por decir algo. La Cámara de Comercio va a dictar los lineamientos que los productores tienen que manejar para poder intervenir en el mercado, o más bien encontrarse en el mercado. No va a afectar directamente a los consumidores van a actuar del lado por sus, ¿qué se llaman? Ay, se me fue la palabra. Por sus intereses en su beneficio, aunque también se contemplan pues, los tipos de impuestos que todos ellos aplican, que a fin de cuentas también son factores que van a afectar las decisiones de cada uno de las situaciones, ya sea de consumidores o productores. Es más o menos lo que recuerdo de los intervencionistas. Creo que Jerry quería participar. No sé si estoy o se me cruzan un poquito los cables en este momento, pero creo que la intervención del Estado también se aplica cuando se producen las fallas de mercado, que es cuando no se están utilizando los recursos de la mejor manera. Entonces ahí es cuando pues entra el Estado a participar. Sí, justo eso era en ese sentido quería yo retomar lo que está diciendo Jerry ahora. Porque, a ver, los intervencionistas no es que planteen, por ejemplo, necesariamente una economía mixta, ¿no? O una economía donde lo ideal fuese que siempre estuviese una participación Estado y sector productivo, digamos. No siempre ese es el caso. Hay un gran abanico de esto. Pero podríamos decir que incluso hay gente que piensa que
lo ideal es llegar al libre mercado. Y eso es lo ideal. Y es intervencionista. ¿Por qué? Porque, bueno, para llegar a ese libre mercado yo tengo que hacer algunos arreglitos. ¿Cuáles son esos arreglos? Bueno, tengo que darle igualdad de oportunidad a la gente, tengo que darle normas claras para que esto se pueda dar, etc. Tengo un compendio de alternativas y de visiones alrededor de cómo debo hacer yo esa intervención, pero mi objetivo máximo no es que crear como una economía mixta entre Estado y sector productivo, sino llegar a ese libre mercado una vez que todas esas fallas de mercado que decía Jerry estén solucionadas y ya no existan. Entonces, la intervención del Estado se justifica en tanto y en cuanto yo tenga una falla del mercado. Cuando las fallas ya no existen, el Estado debería retirarse y desaparecer. Y entonces estaríamos como en una función de libre mercado. Es un resumen, de nuevo, simplificado de cómo se puede percibir desde esta visión la intervención del Estado. Es distinto a pensar que el Estado, por ejemplo, debe ser parte del sector productivo y que debe tener también una participación activa dentro de ese sector, más allá de la regulación de los mínimos. No sé si tienen algún comentario alrededor de esto también, o más o menos quedó claro. Sí, ahí me gustaría dar como un ejemplo sobre esta intervención. Por ejemplo, podemos considerar a la empresa del Estado, Liconza, que aplica este tipo de políticas porque ve que hay una falla de mercado y cómo, que es la alimentación, ¿no? Con un ingreso que no alcanza para cubrir las necesidades. Y en vez de que el Estado intervenga, pues bueno, sí interviene medio directamente, pero interviene ofreciendo un precio más bajo que arregla esta falla, porque el consumidor ya puede acceder a esa canasta de bienes. Otro ejemplo, por ejemplo, son los programas de dispersión social, en el que busca nivelar a X grupo de personas a un cierto nivel de ingreso. Entonces, pues ahí podemos ver como dos ejemplos de intervenciones que, como dice el profesor, no es una economía mixta, pero pues busca arreglar ciertas fallas del mercado. Y ya solo porque estamos llegando al final, para remarcar que aquí en esta visión de economía sí se plantea en buena parte la intervención del Estado de forma estructural, y sí se plantea una economía mixta en varios sentidos, no únicamente pensando en términos de la propiedad, sino en términos también de inversión, etc. Entonces, esa es una diferencia importante con esta visión también de la economía neoclásica. Bueno, la verdad es que es la última, ¿verdad, Luis? Sí, eso. La verdad es que es titánico esto que hicieron estas tres personas, Antonio, Rodrigo y Luis, porque es muy difícil hacer un repaso tan grande. De nuevo, todavía nos permitimos un cierto nivel de generalización, de simplificación e incluso a veces de imprecisión. Pero hasta ahora nos los hemos permitido y ya no más. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el contenido es tan grande que no sería posible hacerlo de manera exhaustiva. De aquí en adelante sí necesitamos meternos ya en cada uno de los temas de forma mucho más profunda. No los vamos a tratar como los hemos tratado hasta ahora, que han sido así de pinceladas y de a bote pronto. Ahora lo vamos a usar, vamos a reflexionar sobre cada uno de los capítulos y eso es lo que vamos a usar como forma de aprendizaje de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, pues será una jornada distinta a las que hemos visto. Aquí la cerramos. Vamos a retomar siempre de nuevo en términos de estructura, primero el neoclásico, después vamos a ver la propuesta evolucionista, incluso con modelos. Y será un trabajo, de nuevo, de mucha más profundidad. Mucha más profundidad que ya hace falta. ¿Sí? No sé,
si los expositores quieren dar algún comentario final, si hay alguna duda, nos quedan 10 minutos, los podemos aprovechar para eso. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo rápido, nada más retomando una frase que no recuerdo quién hace mención, es que tenemos que recordar que la visión neoclásica es una explicación muy clara de un mundo muy simple, muy sencillo aparentemente, pero que sabemos que en la realidad no existe. Entonces, es lo que debemos hacer, tomarlo como una abstracción realmente de lo que podría presentarse, pero no de lo que es la vida real. Nos ofrece explicaciones, sí, pero que no son realmente tan aplicables a nuestro día a día. Yo alrededor de eso les voy a dejar una tarea, ¿no? Divertida, que es buscar el as if, está en inglés, ¿no? El as if de Freeman. As if. Ahí está, ya se los pasé. Como si. Los economistas capaces saben cuál es el punto, ¿no? De Milton Friedman. Alrededor del as if. Ya está divertido. Se los pregunto para la clase de la semana 4. De momento, vean los videos. Sobre todo, de verdad, vean la de Mindwalk. Está ahí en YouTube. Y bueno, como van a tener un tiempito libre, pues véanlo. Está lenta, ¿eh? Sí les digo. Pero está bien interesante. Y busquen esto ¿Quiere de... hablar, Carlos, profe? A ver qué onda. A ver qué les parece por ahí. Es un cuento bonito. Que es para mí es muy, muy claro de cómo funciona esta visión de la economía. Carlos. Sí, nada más señalar, bueno, que sí es como, son modelos muy, muy abstractos, pero dan pie a teorías más complejas que incluso, o sea, sirven como punto de partida para nuevas propuestas. Por ejemplo, muchas cosas que saca incluso el marxismo ecológico, que es un poquito en lo que yo he trabajado, recupera algunas cosas de la teoría neoclásica que, si bien son muy abstractas, se hacen más complejas, se trabajan más y se pueden hacer modelos más acercados incluso a nuestras realidades actuales, ¿no? Sobre todo en temas de medio ambiente o así. Entonces, sí, a lo mejor es un modelo que ya está un poco descontinuado, sin embargo, no debemos como descartarlo del todo, ¿no? No debemos decir que no sirve para nada, ¿no? Porque sirvió para sentar las bases para muchas de las teorías nuevas, ¿no? Nada más como señalar. De hecho, la economía evolucionista en buena parte es una reacción a la economía neoclásica, ¿no? Entonces, es siempre el síndrome del acomplejado, que te defines en función de a quien detestas, ¿no? Y ese y te marca, por tanto. Esa persona que te sirve como definición en contraposición, pues te está marcando, te está definiendo a ti mismo, ¿no? Y en ese sentido es muy cierto. Tiene mucha utilidad porque está muy bien formalizada y entonces trabaja con modelos que son muy claros. Y esa claridad es una buena forma de comunicarse. Pero, sobre todo, porque ha sido socialmente aceptada. Y ahí hay otro término para buscar, que es constructivismo. Ahí va. Constructivismo. En parte, el éxito de la economía neoclásica es porque ha sido socialmente construido y porque así todos lo hemos aceptado. Si tuviésemos otras bases, la economía neoclásica fallaría estrepitosamente. Incluso siendo modelos, porque hay muchos modelos y nosotros vamos a proponer modelos. Lo que me gusta del libro de Lesor es que es bien difícil, pero plantea modelos alternativos, formales también, que no se pueden solucionar con funciones ni con la aplicación de cálculo diferencial, sino que necesita herramientas de simulación, justo porque complejizan mucho. Entonces, hay cosas que son iterativas y que son tangenciales, pero que realmente nunca llegan a ser
definidas como sí hace la economía neoclásica. Además, esta visión de certeza total, ¿no? De que yo puedo llegar al punto, entender cuánto es el precio de equilibrio y por qué llegué ahí, es algo que la hace como muy atractiva, ¿no? Porque parece que te da certezas. Pero nuevamente es para ser discutido. Entonces sí, es cierto, se complejiza y hay varias cosas. De hecho, van a ver en el libro que no es que se deseche totalmente. El asunto siempre y la base son los supuestos. ¿Nos creemos los supuestos o no de lo que estamos haciendo? Y creemos que esos supuestos se utilizan para todo o no. Y ahí es donde comienza la cosa a complicarse más. Sergio. Sí, pero profe, ahí sí tendría un punto a discutir. Digo, no es que lo hayamos construido todos. Es como el sistema priista, no lo construimos todos los mexicanos. Ah, pero pero es construcción social. Pero ahí sí yo no sé si alguien intencionalmente nos la da o todos la construimos No, pero lo voluntariamente. aceptamos. Mira, la posibilidad de que todo el mundo salga y haga revoluciones siempre está abierta, ¿eh? Y silencio es aceptación, ¿no? Silence is acceptance. Entonces, eso también es un espaldarazo, ¿eh? Aceptar es una forma de construir también. Entonces, si el sistema se mantuvo y no hubo un grupo social tal que hiciera un cambio en el sistema político, económico, el que sea, entonces hay una construcción social donde se apoya. E incluso parte de la disidencia es alimento a esa construcción social. ¿Cómo ven? Sí, porque, por ejemplo, en estos temas de diversidad sexual, o sea, con el LGBTIQ+, pues el mismo sistema tiene mecanismos de defensa, ¿no? Porque mucha parte de la población se encarga de reprimir esos movimientos. Entonces, el sistema se defiende, ¿no? Partiendo de una aceptación social. Sí. Y ahí es donde vemos la importancia que tiene la acción colectiva también. Es muy importante que veamos el término de constructivismo. Me gustó mucho el comentario de Carlos y creo que se puede complejizar mucho, ¿no? En parte, en la película esta de Man Walk hay una propuesta de cómo entender estos temas desde la visión de sistemas. Y por qué también la visión más mecanicista, que es la que está asociada a la economía neoclásica, que parte en buena parte, que tiene como punto de referencia la mecánica clásica, y por qué se estableció, es una razón histórica. Y toda razón histórica y social, bueno, hay varias aproximaciones, pero yo le propondré la constructivista. Entonces, busquemos el término constructivismo para entender a qué se refiere y hasta dónde puede o no estar, pues, haciendo como una suerte de profecía autocumplida alrededor de una teoría que todo el mundo comparte y, por tanto, todo el mundo actúa en función como la teoría dice. Arturo, ¿querías decir algo? No, se me prendió el micrófono. Bien. Pero está muy interesante y me gusta mucho la visión que planteas, Carlos. Manténla y tráela para la discusión en cada una de las clases, ¿va? Porque eso nos va a ayudar mucho. Me cuesta ver las cosas buenas de la economía neoclásica, siempre pido que la gente que sí las ve, las diga. Porque si no, no tengo con quién discutir. Entonces, eso me ayuda mucho y ayuda también para plantear las visiones, el contraste y todo lo demás. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco y en temas más específicos, que de nuevo, una cosa que ya he hecho en falta es que las clases han sido, las del propedéutico, también la de hoy, genéricas, amplias, de nuevo, con imprecisiones y tal, y no, ya empecemos a trabajar los conceptos de una forma más profunda. Se los digo porque no vayan a leer de manera superficial los capítulos, ¿eh? Léanlo de forma bien profunda porque hay que darse un clavado.
¿Sí? Ya, queda 1 minuto para que se acabe la clase. Nos vemos dentro de 2 semanas, vean las pelis, cualquier cosa, estamos ahí a la vuelta del correo. Cuídense mucho. Muchas gracias a los expositores. Estén muy bien. Profe. Hasta luego. Ahorita les pongo este video en YouTube. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias.